Y ahora, hoy en día, ya les adelanté algo, pareciera ser que vivimos en una época donde el mercado total, para diferenciarlo, vuelvo a repetir, de otro tipo de mercados, llegar a ser el sujeto y no el ser humano. El ser humano está como funcional, ¿no? Al mercado, al crecimiento económico. Y bueno, y se le invita eh, a adaptarse a determinado tipo de sociedad. Se le quitan toda posibilidad de pensamiento crítico a la sociedad. Puede criticar siempre y cuando no lo haga a al tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Para todo esto estoy hablando, citando a Franklin Kramer, a Jung Mosun, a Hugo Asman, que son mis profesores, personas con quien compartí, ¿no? Elsa Tamés, bueno, por decir nombres, ¿no? De las literaturas que he transitado, pero también por las discusiones que hemos sostenido. Entonces, pareciera ser que a este ser humano se le insta a adaptarse y pareciera ser que se construye, como decía Max Weber, una jaula de acero que no es posible romper. Y cualquier tipo de pensamiento que cuestione de fondo, de manera nuclear, a este tipo de sociedad que tenemos, y que es de mercado total, donde el mercado es el centro, mercadocentrismo, capitalocentrismo, donde las mercancías son más importantes y el progreso, vamos a llamarle el mito del progreso, eh, es una sociedad que prácticamente deshumaniza al ser humano y lo mantiene en una situación de soportar, de conformismo. Y si tiene un pensamiento crítico en relación que cuestione esto, es tachado inmediatamente de utopía, de pensamiento ideológico, ¿no? Cuando en realidad el mercado total es una ideología, ¿no? El crecimiento ilimitado, el progreso al infinito es una ideología. Y pensar que no se puede transformar esta sociedad y que nada se puede transformar y que todas las transformaciones están destinadas, destinadas al fracaso, es una ideología. Porque parte de la vida del ser humano es transformación, de cómo hemos llegado a conformar este tipo de sociedad. Seguramente primero fue un sueño, seguramente era imposible creerlo. De alguna manera, Julio Verne adelantó muchos descubrimientos científicos. Había un gran optimismo por la técnica, digámoslo así, por la tecnología. Pero las cosas suelen invertirse y vivimos ahora, como ya lo criticaba, ¿no? La escuela de Frankfurt, la dialéctica de la ilustración, este famoso libro de Horkheimer y Adorno, donde ya visualizaban ellos que la razón misma, la ilustración, se iba a convertir en un fetiche, una especie de idolatría. Estas son categorías teológicas, ¿no? Idolatría, idolatría del mercado. Julio de Santa Anna, por ejemplo, ya lo vine trabajando, Hugo Asman, el mismo Francis Kramer en economía, venía trabajando con estas categorías de fetichismo de las mercancías, ¿no? Pero lo toman también de Marx. Marx que como descendiente de judío, también descendiente de padre convertido de judío, su padre fue un judío que se convirtió al cristianismo y viene desarrollando el análisis económico de economía política con categorías teológicas. Lo mismo, bueno, esto lo desarrolla ampliamente Enrique Dussel, también fallecido lamentablemente, otro maestro que tuve, bueno, maestro de muchas personas. Con él termina, ¿no? Con la muerte de Franklin Kramer, Enrique Dussel termina toda una generación de pensamiento crítico en América Latina, que compartieron también con Pablo Freire, con Carlos Rodríguez Brandao, ¿no? Que publicaba como Julio Barreiros pero que también estaba en esta línea de Pablo Freire. Y tantos otros más, ¿no? Que fue
acaba toda una generación de pensamiento crítico que yo intento ahora desarrollar un tanto en su marco teórico o marco de categorías teóricas. De tal manera que este, todo pensamiento disidente es inmediatamente por los medios de comunicación, como vemos hoy en día, es tachado de utópico, irrealizable, o utopía en el sentido de sueño irrealizable, de ideología barata, etcétera, ¿no? Siempre deben Porque exacerbarla. se quiere perpetuar este tipo de realidad que tenemos, ¿no? Bueno, aquí tenemos un óleo pastel de Edward Munch, justamente se titula El Grito. El, el Grito. Francis Kramer escribió un libro ya a finales de la década del 90 que se llamaba El Grito del Sujeto, donde hace una abordaje a esta problemática, pero desde la teología, desde la economía, desde la economía política y incluso citando la tradición bíblica, el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. No debería extrañarnos, ¿no? Recuerden que Pablo Freire transitó bastante, ¿no? Trabajó, fue una novedad cuando Pablo Freire trabajaba en la década del 60, del 70, trabajaba con grupos cristianos. Cuando estaba en boga un marxismo ortodoxo ateo, ateísta, aunque también eso hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? Porque también podemos caer en una crítica muy fácil. Eran los tiempos, pero asimismo eran posibilidades, ¿no? De protestar en contra de la institucionalidad de la fe y la reproducción de estructuras injustas, como diría Gustavo Gutiérrez, en medio de la institución eclesiástica, que debería ser una institución de acogida, de horizontalidad, de crítica incluso, pero sin embargo se fue convirtiendo en una reproducción de lo que es el mundo, digámoslo así, ¿no? El mundo entendido, la crítica que hace el mismo, el mismo Jesús de Nazaret, ¿no? La crítica al mundo, a las estructuras que reproducen el mal, podemos decirlo así, ¿no? Las estructuras también reproducen el bien, pero también tienen dos caras, también reproducen el mal. ¿Qué es el mal? Estas estructuras como las que señalaba, viendo la literatura, Kafka, en el proceso, por ejemplo, estas estructuras de justicia, pero que practica la injusticia. La burocracia, por ejemplo, que criticaba bastante Kafka en su literatura. Ante la ley, por ejemplo, ese relato de Kafka, kafkiano, ¿no? Lo kafkiano, digámoslo así, que, que tienen las estructuras muchas veces, ¿no? Aquí no se trata de hacer una crítica otra vez fácil a las estructuras como tal y ya, pero tiene dos caras, digamos así. Y si no se las reformula, no se las está interpelando justamente desde el sujeto, entonces se vuelven fetiches. La palabra fetiche viene del portugués, pero bueno, etimológicamente algo de hacer, ¿no? Viene del portugués, pero conceptualmente significa idolatría, ¿no? Algo de que se hizo, el ser humano lo hizo y lo presenta como si tuviera un origen divino. Entonces, la idolatría no tiene que ver tanto con imágenes, sino tiene que ver con prácticas, con relaciones sociales, con relaciones interpersonales, con actitudes, con hábitos, tiene que ver sobre todo la idolatría, ¿no? Que es la práctica, podemos decirlo en términos generales, la práctica de la injusticia. Bueno, entonces aquí tenemos esta imagen de este cuadro, lo puse ahí para, no voy a explicar, simplemente mostrarle, ¿no? Cómo el grito del sujeto de Edward Munch, eh, para mostrar eh,
esta protesta, pero no es una protesta todavía, podemos decirlo así, organizada. Como estamos el día de hoy, no tenemos una protesta organizada necesariamente. Bueno, muchos marxistas hablaban del 60, del 70, del proletariado y el sujeto como pueblo, en fin, pero hoy en día lo que vemos generalmente no podemos decir que así es en todas partes, pero al menos lo que tenemos en muchos lugares es una personas desorganizadas, digámoslo así, relatos débiles, narrativas débiles, que no convocan, que disgregan, individualismo, consumismo, enfermedades, soledades. Entonces, en esas circunstancias, digámoslo así, que, bueno, no sé si es tan catastrófica, de repente algunos dirán, pero no es para tanto, de repente no es tan catastrófica, de repente estamos bien. De hecho, muchos dicen que estamos bien y cada vez mejor, y tenemos, por lo menos tenemos muchas cosas que antes no se podían tener, y no sé, hay mucha discusión al respecto. Sin embargo, se puede, Edvard Munch expresaba aquí en este cuadro el grito de seres humanos que no calzan con la realidad, se resisten con un grito, en último término, nos puede representar aquello, ¿no? Que no está estructurado, no está en un programa, no es un proyecto, menos una organización, no hay narrativas, pero entonces solamente queda el grito como un acto de protesta. No, y no solamente ser resilientes, como se usa y abusa esa palabra, porque la resiliencia puede llevar también a soportar, pero no a transformar. Y justamente esta es la palabra, y lo vamos a ver ya pronto con, con Pablo Freire. Aquí tenemos, por ejemplo, esta, algunas definiciones, ya entrando ahora al tema de la interculturalidad. Estoy desarrollando estos temas que, bueno, eh, no puedo leer porque tengo aquí unas pantallas abiertas, pero vamos a ver. A ver, bueno, disculpen, voy a poner mala pasada esto. Bueno, yo no sé si alguien de ustedes podría leer lo que está en la pantalla, por favor. La Doctor, le- buenas noches. ¿Puedo leerlo yo? Por favor. Cultura. Matías Preiswerk. Contrato intercultural. Del 2011, página 242. Matrices dinámicas complejas de producción y reproducción de la imaginación, creencia, interpretación, comprensión y acción. Personas y grupos sociales elaboran y las interiorizan para dar sentido a su vida y a su comunidad en espacios y tiempos propios. Muchas gracias, señorita. Sí, justamente a todo lo que es la imaginación, las creencias, la interpretación, la comprensión y la acción, ¿no? Esta cita lo saqué de Matías Preisberg, ya les hablé de él, y es de esa manera como define la cultura. Mm, hay una idea de cultura muy básica que aprendemos en la secundaria, y de hecho ahí sí se comienza para después ir de lo simple a lo complejo, que es valorar, ¿no? Todo aquello que el ser humano construye y hace, que no es natural. Es muy básica, muy elemental. Y por supuesto, tenemos ahí carreteras, pero tenemos también el lenguaje. Lenguaje que es una tremenda creación del ser humano, que después puede traducirse el lenguaje en un sentido amplio. No solamente el lenguaje que estoy usando de manera limitada aquí, sino que existe el lenguaje de los gestos, por ejemplo, el lenguaje digital, en fin, el lenguaje, una, una tremenda creación cultural y con lo cual también nos permite hacer metacultura
metalenguaje, usando el lenguaje. El lenguaje es un fenómeno, un tremendo fenómeno que hay que estudiarlo a través de la filosofía del lenguaje. Y bueno, entonces es interesante porque estas dinámicas donde se producen, ¿no?, imaginaciones, creencias, interpretaciones, comprensiones, acciones, y con los cuales se da sentido a la vida. Se da sentido a la vida no solamente propia, sino sentido a la vida a la comunidad. Y eso me parece a veces echar de menos una propuesta no solamente individual, para no decir individualista, sino una propuesta comunitaria que tiene aún su peso. Los alemanes a propósito hacen la diferencia, ¿no?, entre sociedad y comunidad. Y bueno, muy importante. Y, y la comunidad, o sea, siempre reflexionen en estos dos elementos, ¿no? O sea, obviamente que son diferentes, pero lo ponen en contraposición para poder explicarlos mejor. Obviamente que la comunidad es un espacio más cercano, un espacio de encuentro, de compartir, de tener un proyecto común, de tener un horizonte común. Y es en la comunidad creativa la que podría estar abriendo un horizonte. Como esta ponencia se llama de abrir horizontes, entonces es a partir de esta intersubjetividad, como hemos hablado de sujetos que hacen intersubjetividad, hacen comunidad y pueden estar abriendo horizontes, ¿no?, porque son ocupando espacios y tiempos concretos, reales, espacios y tiempos que ellos conocen mejor que nadie y que ellos puedan, alguna vez se usó la palabra de territorialidad, territorialización de estos espacios. Por lo tanto, de conocimiento de los espacios, conocimientos del tiempo que llevan, del tiempo que tienen, y por lo tanto una reescritura de esos espacios, por lo tanto crear un proyecto a partir de esos espacios, a partir de lo local, para no dejarse sorprender por los discursos más globales, ¿no? Es que ahora hay una crítica a a la globalización. Se está hablando ya hace años de una desglobalización, al menos es la propuesta que, por ejemplo, Donald Trump trae, ¿no? A la desglobalización, a vuelta a lo nacional, y como una contraposición también en la economía china, ¿no?, que ha aprovechado, por decirlo así, de la globalización para expandirse. De tal manera que no es mala idea el retorno a la comunidad. Y en la pedagogía, estas comunidades educativas que se educan unos a otros, ¿no? Porque se espera, a menos en Chile, tenemos un centralismo en la educación formal estatal de que imparte el Estado. Tenemos un centralismo todavía, em, que pertenece, yo pienso, o sea, no marchamos conforme a estas nuevas maneras de ver, ¿no? Sino todavía en un centralismo del pasado prácticamente, pero que es actual. Decimos del pasado por una forma de decirlo, ¿no? Todo se hace en Santiago y llega todo masticado a las regiones. Yo soy un hombre de región y en este aspecto regionalista, como una forma de posicionarme cultural y políticamente, y nos enfrentamos a un centralismo, ¿no?, que no hace bien, pero a la vez es necesario al parecer porque no se ha creado nuevas formas de poder construirnos como país, ¿no? Que no sea la jerarquización, el centralismo y el abandono prácticamente en muchos aspectos de regiones. Son territorios muy grandes y la narrativa que los juntaba, que daba la unidad, es flaca ahora, ¿no?, en este tiempo de globalización, en este tiempo de internacionalización de la economía y que nos lleva a muchas contradicciones. Y de los abusos también del Estado y grupos que gobiernan, ¿no? Ya estamos pasando, creo, al campo de la política, pero en realidad así es, ¿no? Las relaciones humanas
son relaciones políticas. La pedagogía tiene una dimensión política, no politiquera, no se trata de hacer promesas vanas, falsas, sino se trata de tomar una posición, sino se trata de defender el espacio y el tiempo propio. Esto inmediatamente se liga con lo que estamos hablando de sujeto. Esa definición muy interesante, sujeto como protagonista de la historia. Hasta ahí donde hemos podido llegar a definir sujeto. Por favor, pediré a otra persona que lea, tenemos otra definición de Matías Preisberg, un libro que tiene él, se llama Contrato Intercultural, tiene un subtítulo, pero bueno, con ese nombre usted lo pueden encontrar en la web tranquilamente, ¿no? Y lo que aquí, estas son citas casi textuales, lo que pasa es que yo los dividí en dos partes, les quité algunas palabras para mostrarlo de manera más como tipo lista, sino para que nos quede la información más importante, pero son citas. Ahí está la página. No sé si alguien podría leer, por favor. Gracias. ¿Quién se anima? Buenas noches, soy Roberto. ¿Podría leerlo, doctor? Por favor, señor Roberto. Gracias. Interculturalidad, proyecto de convivencia equitativa, de interacción, intercambio y diálogo entre culturas dentro de un proceso mayor de transformación de las relaciones económicas, sociales y políticas. Los sujetos de diferentes culturas se expresan, comparten, resignifican, producen juntos creencias, comprensiones, interpretaciones y acciones sin renunciar a la identidad propia. Muy amable, señor Roberto. Me llama la atención esto, ¿no? De la identidad propia. Ese término de identidad es muy, bueno, ahora se habla mucho de identidades. Yo pienso que se ha abusado también de la palabra. Esto debería surgir otra vez, no de arriba, ¿no? No debería ser un producto importado, enlatado, se puede decir así, sino que las mismas comunidades, hemos hablado de comunidad hace rato, eh, podrían generar un tipo de identidad que les identifique, pero también la misma persona con un profundo autoconocimiento de sí, ¿no? Con una reflexión de sí. Más que reflexión, yo pienso que, citando a Pierre Bourdieu, sociólogo francés, literato, filósofo, podría hablarse de hábitos, ¿no? Estos hábitos que de manera inconsciente tenemos, pero que no vienen de la nada, sino que, bueno, Bourdieu tiene cierta, bueno, en realidad tiene un poco de estructuralismo, pero no se queda en el estructuralismo francés. Bueno, los franceses, una larga data de estructuralistas, ¿no? Lévi-Strauss, etc. Sin embargo, él parte de estas premisas estructuralistas, pero piensa ir más allá. Su pensamiento es más complejo que quedarse solamente en lo estructuralista. Entonces él plantea llama hábitus todo lo que el ser humano hace muchas veces de manera inconsciente. Es decir, la manera de comer, la manera de mirar, la manera de caminar, de dormir, de sentarse, de usar las cosas, de sentir. Y el hábitus es a la vez, trata de borrar la separación entre subjetividad y objetividad. Se trata de borrar esa diferencia, porque el hábitus también está en el cuerpo, ¿no? Ejemplo, una persona que es maltratada dentro del hogar tiene una forma de caminar, una forma de poner los hombros, una forma de mirar que acusa que es una persona maltratada. Es decir, se corporiza esto es corporal también, no solamente es un mundo de las ideas. Se trata de disolver esa separación ideológica, si vamos a decirlo así. Ideología, como lo define, bueno, como se define ideología, ¿no? Así en términos sencillos, encubrimiento de la realidad. De una realidad profunda se la encubre con otras
ideas, pero no se logra llegar a ella, ¿no? Eh, de tal manera que, bueno, porque la realidad es otro gran tema. Bueno, no sé si entramos a eso, sin embargo, lo que quiero decir que se intenta, justamente preguntándose por esa realidad, es que Bourdieu intenta disolver la separación entre objetivo y subjetivo en la persona, y ya no va a hablar de sujeto, obviamente, él no le gusta esa palabra, va a hablar de agentes, de actores, agentes, que actúan dentro de un campo, cuyo campo es estructurado, pero no es una estructura rígida, sino dentro de ese campo existe todavía mucho espacio para eh, el arte de inventar las cosas, ¿no? Eh, Michel de Certeau hablaba, otro francés, hablaba de la invención de lo cotidiano, inventarse la cotidianidad. Es cierto que tenemos ciertas rutinas, ciertas maneras de actuar gestos, por ir a lo mínimo, no sé si es lo mínimo, pero ir a una cosa pequeña. Ciertos gestos que tenemos, la manera como hacemos el mundo, cómo habitamos mundos, y esos gestos son hábitos, y se puede pensar que realmente estamos estructurados. Sin embargo, a pesar de aquello, no sé si a pesar de aquello, pero juntamente con eso está el tema de la libertad para inventar lo cotidiano también, las cosas cotidianas, el paso cotidiano por el mundo. Bueno, y ahí podría estar la identidad. La identidad, según una investigación que estoy haciendo ahora con el tema de la literatura de un grupo de escritores. El grupo de escritores acá en el norte de Chile que se identifican con una identidad étnica, pero eso lo hacen en su literatura y muchas veces como una posición, un posicionamiento que hacen frente a la sociedad. Lo que dicen ellos de sí mismos es importante, pero no lo es todo. Si uno ve sus prácticas, es muy diferente tal vez, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, yo vivo como, es el caso de los escritores, ¿no? Yo vivo como Aymara, entonces uno se pregunta, ¿qué es ser Aymara? Y puede ser que uno puede mirar Puno, puede mirar La Paz, Bolivia, donde está la mayor cantidad de aymaras, casi 2 millones en La Paz, casi 50.000 en Puno, y ver prácticas aymaras. Pero esas prácticas aymaras no son las únicas prácticas aymaras. Pueden que hay otras prácticas que también se consideren prácticas aymaras, o quechua se puede decir, pero aquí en el norte de Chile muchos se identifican como aymaras. En esta ciudad que tiene 216.000 habitantes, casi hay como 30.000 o más que son aymaras o más. Es una cantidad importante de que se consideran aymaras. A sí mismos se identifican como aymaras. Eso se lo puede ver en el censo. Pero ¿qué significa ser aymaras? Bueno, en fin. Entonces, no solamente hay que quedarse con el discurso de las personas que dicen ser aymaras, sino ver sus prácticas cotidianas. Si alguien quiere investigar, ¿no? El aspecto social, psicológico también, psicosocial, ver en la práctica cotidiana que ellos hacen. Y esas prácticas cotidianas del día a día, de la hora, de hora en hora, ¿qué hacen? ¿Qué comen? ¿Cómo comen? ¿Dónde duermen? ¿Con qué sueñan? ¿Dónde está lo Aymara? Entonces yo estoy llegando a la conclusión en esta investigación que eso todavía es una pregunta muy difícil de responder, porque desde varios puntos de vista no se diferencian mucho de las personas que no se consideran aymara, pero sí existe un esfuerzo importante por generar un tipo de relato, quiero decir, de literatura aymara, que se considera aymara, aunque no esté escrito en aymara tampoco. Bueno, en dos casos de estos escritores que investigo, eh, que escriben bilingüe, pero los otros no, escriben en español, en castellano, en español. Eh, Sin embargo, es posible sí ver ahí en personajes y escenarios diferencia con otros tipos de literatura. Eso sí, por supuesto, ¿no? Bueno, eso es una discusión. Para terminar este pequeño elemento que estoy citando, puedo decir que
es una construcción literaria la identidad aymara. Bueno, se puede decir mucho de esta cita, pero ahí usted lo leyó bien, gracias, joven que lo leyó, ¿no? El proyecto de convivencia equitativa, ¿no? De interacción e intercambio, es un proyecto de convivencia. No significa que ya estamos, como decían los teólogos de la liberación, ¿no? El reino no ha llegado, ya, pero todavía no. Entonces, está como un proyecto, como una, una voluntad, una forma de habitar, de interrelacionarnos, mejor dicho, ¿no? Dentro de un proceso mayor de transformación. Entonces, pareciera ser que la interculturalidad es un proyecto que busca, que se quiere, que se ve a sí mismo como parte de un proceso de transformación económicas, sociales y políticas. Y eso justamente quería señalar, por eso esta cita, que se contrapone a esa jaula de acero, citando a Max Weber, que planteaba, que plantea, ¿no? Ciertos relatos de hoy en día a través de los medios de comunicación masivos en Chile especialmente, eh, donde pareciera ser que no hay horizontes. Me estoy acordando de un título de mi profesora de teología, Elsa Tamés, que escribió un libro que se llamaba, que se titula, perdón, porque el libro, bueno, existe, se titula Cuando los horizontes se cierran. Y eso pareciera ser el tiempo de hoy, ¿no? Que se quiere cerrar horizontes. Pareciera ser que vuelve otra vez Francis Fukuyama, lo sacan de la década del 90 y pareciera ser que estuvieran hablando del fin de la historia y el último hombre, ¿no? Este tipo de sociedad en la que vivimos. Y desde la educación hay que dar alguna respuesta, ¿no? Hay que dar alguna, hay que generar algún debate. No sé si, por eso hablo de la comunidad y hablo de esta entidad propia, o al menos un intento de regresar a aquello, se pueda proponer estos grandes relatos que identifican a la modernidad. Aquí te estoy pensando en Jean-François Lyotard, en La condición posmoderna, un libro de la década del 60, imagínense ustedes, pero que hablaba, un libro muy criticado, en fin, pero me sirve para modular esta idea del fin de los grandes relatos, que pareciera, pero hay un solo relato que predomina, eso sí, ¿ah? Un solo relato que predomina y es el relato de el mercado total. Bien, sujetos de diferentes culturas, bueno, quieren construir algo juntos, pero en un proyecto, en un proceso de transformación y sin renunciar a la propia identidad. Se puede decir muchas cosas, pero creo que estoy tomando mucho tiempo, ya me estoy preocupando por el tiempo. Bien, y aquí tenemos otras definiciones de interculturalidad. Yo no sé, para romper la monotonía de mi discurso, alguien podría leer esto, le rogaría. Buenas noches, yo lo leo. Gracias, muy amable. Eh, a ver, Interculturalidad de Joseph Sterman, Interculturalidad 2010, página 79. Es ante todo una actitud, un hábito de buscar el encuentro e intercambio antes del enfrentamiento y la pelea. Requiere de las personas de otro tipo de ética y una filosofía a las alturas de los grandes desafíos de este siglo XXI. Necesitamos otras virtudes o muliertudes, mujer, como la empatía, la compasión, la sensibilidad, el cuidado, el respeto y otra forma de ver el mundo. Ujú. Apunta a una ciudadanía del mundo, a un arco iris de las posibilidades de vivir y expresar la humanidad, a una utopía del mundo en el que quepan todos y todas, la naturaleza incluida, el cosmos. Muchas gracias por la lectura. Evidentemente es una definición de interculturalidad y tiene que ver, por supuesto, con un hábito de buscar encuentros e intercambios, ¿no? Antes que enfrentamiento y la pelea. Aquí está una vocación de la búsqueda de la paz, de la búsqueda del equilibrio.
de la búsqueda del entendimiento para poder generar interculturalidad. Es una actitud, tal como dice ahí, una práctica cotidiana, una transformación interior profunda, que optemos finalmente por la paz y no por el enfrentamiento ni la pelea. Hoy en día que lamentablemente estamos viendo, y eso se está reproduciendo también en la vida cotidiana, eh, encuentros violentos, ¿no? de posiciones políticas y de ideas, cuando en realidad lo que debemos procurar, no sé si debemos, sino se está procurando en muchos casos, porque no es un deseo solamente, se está procurando en muchos casos estos intercambios sin enfrentamiento y sin pelea. Siempre hay conflictos, eso nunca se lo niega, ¿no? Conflictos, roces, irritaciones, siempre existe, pero hay una actitud, hay una voluntad, pero no es voluntarismo solamente, sino hay un deseo, una transformación de muchas personas que quieren construir de otra manera. Y esto es un desafío cotidiano del día a día. No sé si me hago entender hasta ahí, para que no se quede solamente como un deseo, como una afirmación de un deber, de un debería ser, sino que también encontramos este tipo de personas y muchas que tienen esta forma de ver, ¿no? Entonces la interculturalidad, más que una sesuda definición conceptual, tiene que ver con actitudes humanas, con un proyecto, como hemos dicho, ¿no? Eh, Requiere de las personas de otro tipo de ética, de una filosofía que esté a la altura de los grandes desafíos de este siglo, del siglo XXI. Ya lo hemos señalado anteriormente varios desafíos ya, puedo decir tres, ya para no prolongarme mucho. Esta crisis de los grandes relatos, que vendría a ser, por ejemplo, también el relato de la globalización, que alguien criticaba por ahí, ¿no? Se globaliza las economías, globaliza, uno puede llevar un dinero de un país a otro, generalmente a veces a paraísos fiscales, pero se impide que las personas vayan a buscar trabajo a otros países donde esté bien. No solamente por la crisis migratoria, no estoy pensando en eso, sino estoy pensando en que tu dinero sí, pero no, tú no. O sea, ¿cómo se puede decir? Los capitales, no tu dinero, los capitales sí, pero no las personas. Los capitales se mudan de un país a otro sin ningún problema. Y también la globalización genera todo un tipo de cultura, ¿no? Que es importante y es el paso que dio este mercado total. Tiene que tener aspectos homogeneizantes. No es malo entendernos, pero siempre las hegemonías son peligrosas, tienen su doble filo. No es malo entendernos, no es malo interconectarnos, por supuesto que no, ahora más que nunca con la red, con la web y muchos más. Pero también tiene su lado peligroso, digámoslo así, no sé si es la palabra, su lado complicado, por decirlo menos. Y muchas personas reaccionan también contra eso, ¿no? Contra un relato ideológico que se quiere imponer a nivel mundial. Algo de razón tienen. Los evangélicos más carismáticos, pentecostales, hablan de la preparación de la venida del anticristo, por ejemplo. No quiero, digamos, hablar de aquello necesariamente, pero lo que quiero decir que si uno va a los barrios, a las poblaciones, encuentra este tipo de discursos. Las personas están pensando de esa manera. Toda la oposición que hay a este plan que hay 2030, por ejemplo, que hay un grupo importante, al menos eso se expresa. No quiero politizar este tema para nada, ¿no? Por favor, solamente es un esfuerzo de reflexión, pero en las urnas también se ve ciertas tendencias, ciertas maneras como las personas están pensando, y de hecho están pensando de esa manera muchas personas, una gran cantidad de personas, al menos en Chile. Yo no sé, en el Perú, o en Bolivia, o en Ecuador, o en Guatemala, pero están pensando de esa manera, con mucha sospecha de esta planificación, podemos decir, mundial. Y que coincide también con la sospecha que se tiene, de la desconfianza que se tiene, no con una burocracia también, burocracia estatal, que ya
se ha criticado bastante, sino como una crítica a la burocracia privada y a nivel mundial. Alguien está de alguna manera a nivel mundial dirigiendo esto, eh, o no. La gente, hay una cierta sospecha al respecto, y por eso que es necesario que estos proyectos se legitimen de alguna manera. ¿Y quién lo diría, no? Yo vengo a hablar aquí de religión, de teología, ustedes me pueden criticar o se pueden sonreír tal vez, pero ¿quién lo diría, no? La religión sigue jugando un papel fundamental en la manera como influye a las personas. Y no se diga la religión del mercado, que ya lo venimos trabajando hace años, hablando de la religión del mercado, sino la religión como tal. Por eso es tan importante el estudio de la sociología de la religión, la antropología de la religión, la psicología de la religión y hasta donde ustedes quieran. Es importante. Eh, Después dice bueno, bueno, decía tres desafíos. Ese sería un desafío: la globalización, los grandes relatos en crisis. El otro desafío es cómo, si bien es cierto, uno puede pronunciarse en contra de los grandes relatos, pero cómo eh, construimos algo. Porque finalmente estamos viviendo juntos una gran cantidad de personas en este mundo. Tenemos países, tenemos grupos. ¿Cómo construimos algo? No digo algo que nos absorba, que nos haga desaparecer como personas, como individuos, sino cómo construimos, no sé si decirle una nueva narrativa, un nuevo relatos, pero cómo construimos algo que nos permita hacer un plan común con el objetivo de vivir mejor, del suma camaña, dirían en Aymara, de un buen vivir. Porque tampoco podemos decir, bueno, los grandes relatos están en crisis y la globalización no sirve y no al plan 2030 de la ONU, y por lo tanto, ¿qué? Cada uno se vuelve a su casa y cada uno se pierde en su propia individualidad, en sus grupos pequeños. ¿Cómo existe una articulación? Porque la interculturalidad se trata de eso, se trata del encuentro, se trata de intercambio, se trata no solamente de intercambio de mercancías, que es la globalización, el intercambio de capitales o que los capitales se muden. Se trata de encuentros, sobre todo y en primer lugar, y ante todo, de encuentros de seres humanos que quieren evitar el enfrentamiento, quieren evitar las peleas, quieren evitar el genocidio. Bueno. Dice, necesitamos otras virtudes, o sea, dice muliertudes, Joseph Esterman, ¿no? Muliertudes, porque se refiere a la mujer, muliere, mujer en latín, para un poco ir hacia otras virtudes: la compasión, la sensibilidad, el cuidado, el respeto, otras formas de ver el mundo. Y también habla, yo creo que bastante influenciado a Esterman, por ejemplo, aquí necesitamos ahora a Joseph Esterman, un colega, bueno, un amigo, colega, que trabajamos en Bolivia. También lo vi en Suiza, cuando ya estaba terminando, jubilándose, y ha dejado una cantidad interesante de filosofía. Lo menciono por si a alguno les interesa conocer. De 5 tomos publicó Filosofía Intercultural, que en realidad era un trabajo cuando él era docente, un trabajo de filosofía, de la enseñanza de la filosofía de manera sistemática, filosofía sistemática, pero que él finalmente, con la reflexión que hizo en Bolivia durante varios años que vivió ahí, intentó pensar en una filosofía intercultural. Interesante, porque él conoce bastante bien la filosofía occidental y también conoce bien el mundo, la cosmovisión de los mundos andinos, o cómo se ha querido conformar con categorías, ¿no? Lo que se llama filosofía andina. Él ha logrado sistematizarla al estilo occidental. Y es una cosa, un trabajo importante, ¿no? Se llama Filosofía Andina, justamente se llama su libro, que escribió en el Perú hace muchos años, pero que logra reeditarlo y ampliarlo y afinar y mejorar algunos conceptos. Entonces, quizás, bueno,
creo que faltaba un elemento más que habría que criticar, es eso justamente, ¿no? La ciudadanía del mundo. Una ciudadanía del mundo, sí, pero otra vez, ¿quién es ciudadano? Y otra vez el mercado total. El ciudadano es aquel que puede comprar y vender en el mercado. Si uno no tiene la capacidad de comprar y vender en el mercado, no eres ciudadano y por lo tanto no eres persona. La calidad de persona se mide por la capacidad de consumo, la capacidad de participar en el mercado. Esa es la tercera crítica que quería hacer. Pero yo creo que Esterman se refiere a otra cosa, ¿no? Al mismo lo dice en su libro Interculturalidad, en la página 79 que estamos citando, a una utopía, a una utopía del mundo en el que quepan todos y todas, naturaleza incluida, el cosmos, ¿no? Que apunta a una ciudadanía, dice, a un arcoíris de posibilidades de expresar la humanidad. Ahí deja abierto, hay que dejar abierto. Hay que dejar abierto, y eso en contraposición a esta, resucitación que están haciendo de Francis Fukuyama, a menos en el discurso de la economía política, a menos actual, vigente, que se difunde por los medios de comunicación, el discurso político, que de manera didáctica influyen en las personas, hablando del fin de la historia, que no hay nada más que hacer, que el mercado total que hemos logrado construir es todo lo que el ser humano puede construir y que todo lo demás, todos los demás proyectos de sociedad están condenados al fracaso. Estamos y así como están resucitando otra vez a Francis Fukuyama, se puede resucitar otra vez a Herbert Marcuse, no sé si alguna vez estuvo muerto, no lo creo, o se puede traer otra vez a colación a Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt, que hablaba de el hombre unidimensional. Y pareciera ser que a eso estamos llegando, al hombre y a la mujer unidimensional. Sin posibilidad, solamente resiliente, sin capacidad de utopía, sin el ánimo de transformar ni siquiera su realidad inmediata, sin posibilidad de hacer comunidad, de resistencia. ¿De resistencia a qué? Ustedes dirán, ¿a la politiquería solamente? No, no estamos hablando de la politiquería. Estamos hablando de una resistencia a la deshumanización. Si hay que meterse en política, no es por adquirir un puesto, ganar más dinero, un trabajo, no. Forzados como una forma de resistencia ante la deshumanización que está produciendo esta unidimensionalidad de la realidad, este mercado total. Este sujeto que ahora ya no es el ser humano, sino el sujeto que es el mercado total. Y el cosmos. Hace, hace poco, bueno, se celebró el Wilcacuti, el retorno del sol, que fue también una fiesta bastante turística, en el Cusco también, por supuesto, pero que en el fondo es una especie igual de interpelación, digámoslo así, para no quedarnos en lo turismo y lo folclórico, que no, sino apuntando a una dimensión más profunda y espiritual. Una forma de interpelación, que la realidad no es la totalización de la racionalidad medio y fin del mercado, de la producción económica, de mercancías, de consumismo, sino es el cosmos, es la racionalidad reproductiva de la vida. Bien, ya para ir entrando al concepto de pedagogía, disculpe que me he extendido bastante, pero voy a tratar de acortar un poco más la reflexión. Algunas categorías de Paulo Freire, que vuelvo a repetir, sigue siendo un pedagogo bastante citado, parte de una pedagogía clásica, y no porque sea clásica nos sirve, al contrario, es clásica porque sigue ayudándonos a construir marcos categoriales de reflexión pedagógica. Entonces, decir solamente casi como lista para no tomar mucho tiempo, hablar de la perspectiva humanista que tiene Paulo Freire. Hablar de esa pedagogía liberadora, emancipatoria,
con Pablo Freire también hablar del descubrir el mundo de la opresión, entre comillas lo puse ahí, porque no lo reduzcamos solamente, hemos visto, ¿no?, el cuadro de Edward Munch, El Grito. No se trata solamente de una opresión de una clase alta, una clase baja, lucha de clases. Bueno, aunque la lucha de clases está instalada, dicen algunos, eso habrá que revisar, pero es muy llamativo. No desde abajo. La lucha de clases lo está proponiendo los sectores que tienen el control de los medios de comunicación, el control del capital, el control de los mercados. Porque que es libre mercado, eso hasta cierta parte es verdad, pero no es tan libre como pareciera ser. Bueno, eso ya no quiero entrar porque me pueden decir que es ideología, pero sí póngase a pensar un poco, ¿no? Si el mercado es realmente libre, como dicen, ¿no? Libre. Hay muchos libros que piensan el tema de la libertad. Entonces, cuando hablamos de opresión, pensando, aquí nos vino a la memoria el grito de Edvard Munch en esta obra de arte, este óleo al pastel que pintó Edvard Munch. Eh, Estas opresiones personales también, ¿no? Citemos la Biblia, ¿no? Como cultura general. No vaya a pensar que estoy evangelizando aquí, ¿no? Sino como cultura general. eh, Se hablaba de los pobres en espíritu también. Entonces, ese tipo de opresión que nos reducen espiritualmente, que nos empobrecen espiritualmente, que no es solo la relación socioeconómica, son muchos otros tipos de relaciones, pero que la relación socioeconómica no desaparece, sigue estando presente. Sin embargo, hay otro tipo de opresiones. Mucha gente está yendo al psicólogo, muchas licencias por motivos de estrés, depresión, soledad y de ansiedad, ¿no? De ahí, en algunos casos, no puedo generalizar, ¿no?, la obsesión por la comida, por el alcohol, por las drogas. En fin, es un tema que ustedes, quizás algunos de ustedes conocen mejor que yo. Bueno, otro elemento de Paulo Freire que nos podemos dialogando con él, algunos elementos que he podido sacar leyendo sus libros, es el compromiso en la praxis de transformación. Hemos hablado de la interculturalidad como un proyecto de vida que busca el encuentro, que busca el intercambio, sin violencia, sin enfrentarnos, sin pelearnos, pero como parte de un proceso mayor de transformación económica, social y política. Eso, ¿no? Y justamente Pablo Freire como un elemento pedagógico, la pedagogía como un compromiso en la praxis de transformación. Hemos hablado de la cotidianidad, hemos hablado de la comunidad, de lo local. Ahí, en ese aspecto, ahí desde ahí comienza una práctica de transformación. No esperar que de arriba vengan a transformarnos, que el Estado, que el gobierno de turno venga a generar algún bienestar, que lo tiene que hacer y seguramente lo está haciendo, o seguramente no tanto, no sé. Pero sobre todo hay que esperar más de nosotros mismos y de la comunidad que podamos conformar desde. Y para eso la pedagogía también se compromete, ¿no? Porque es un todo está integrado. Otro elemento de Paulo Freire que hemos extraído leyendo sus libros es de la transformación hacia un proceso de permanente transformación, ¿no? O sea, sucede una transformación, pero el mundo no se acaba, no hay el fin de la historia continúa y por lo tanto se reinicia o se vuelve a generar estructuras que con la práctica vuelven a ser opresoras y es por eso que es importante que la pedagogía sea parte de un proceso permanente de transformación. Em, a modo de conclusión ya, podemos decir que, voy a decir rápidamente, en esta exposición que hice, he tomado en cuenta el sentido de lo humano, de lo que hay que recuperar. He tomado en cuenta el tema de la naturaleza, del cosmos, la cosmogonía. El ser humano no es parte de una red, digámoslo así. Eh, Eso de la naturaleza es una cosa muy profunda, ¿no? Porque para su crecimiento económico, que no digo que sea necesariamente malo así, porque algunos me dirán, entonces usted qué quiere, ¿no? Que no crezcamos y que no, en fin. No, pero mi posición es la siguiente, de que
sin necesidad de decir que todo está malo. Sin embargo, tratar de mirar modestamente, y para eso tenemos que hacer intersubjetividad todos y todas, juntamente enseñarnos unos a otros, y eso es parte de una pedagogía de la emancipación, enseñarnos unos a otros, intercambiar saberes, conocimientos, enseñarnos de manera horizontal, comunidades educativas. Bueno, decía que el tema de naturaleza es un tema bien, bien, bien profundo, porque este crecimiento económico ilimitado, exponencial, necesita objetivizar, no solamente cosificar, reificar, cosificar a la naturaleza y ni siquiera solamente a la naturaleza, al mismo ser humano, no a todos, ¿no? A algunos seres humanos, a un gran número de seres humanos, reificarlos, cosificarlos para el crecimiento económico. Eso se ve en la práctica, lo pueden analizar. Entonces, ese es el problema, ¿no? No tanto de que si los peces, como en Chile andan riéndose con un tema, si los peces son sintientes o no son sintientes. Bueno, eso es algo bueno, no queremos caer en esa discusión, pero sí el hecho de que apuntar al suicidio, ¿no? De un aparataje económico suicida. Tiene afanes suicidas. Sí, cómo no, permite vida, administra la muerte de manera bastante efectiva, pero también tiene la otra cara. Es que todo tiene su otra cara. Nada es blanco, solamente blanco, o negro, solamente negro, para hablar de estos valores, sin poner negativo al blanco o al negro, simplemente, o por decir, nada es positivo totalmente o negativo totalmente para no asumir ningún valor, ahí ni ningún color mejor, ¿no? Para no caer en este lenguaje racista. Decía solamente que, que las cosas son más complejas. Como sea, alguien me dijo por ahí, un señor que hablé el otro día en un viaje, eh, muchas personas tienen una gran convivencia con sus animales, sus mascotas, o no son mascotas, ¿no? Ahora le llaman sus amigos, no sé. Bueno, son maneras de está expresando cierta humanización, ciertos, expresan cierta relación, ¿no? Y hablan de la amistad de los animales, y, y dicen, ¿no? El gato o el perro sienten. Pero como le dije, no voy a entrar en esta discusión, solamente ustedes ya sacarán sus propias conclusiones. Pero bueno, esto ya exige una sensibilidad, porque en el mundo andino existe, por ejemplo, y eso ustedes sí lo pueden saber bien, ¿no? En el mundo quechua también aymara, por ejemplo, existen las montañas, son abuelos y abuelas. Eh, Incluso todo está animado, eso, un mundo animado, todo tiene vida. Se puede criticar esto, de hecho se burlan, porque, porque esa burla viene de un afán también de cosificar, de reificar todo para el crecimiento exponencial de la economía. Bueno, hasta ahí dejo ese tema. El tema de la razón, que también ¿qué es la razón? ¿Vamos a seguir con la razón ilustrada o vamos a buscar otro tipo de racionalidad? Lo reprimido que vuelve, una vez más, se había declarado la muerte del sujeto, pero el sujeto vuelve otra vez. ¿A qué decimos sujeto? Y esto no lo mencioné, y lo dice este libro de Jung Mo-sun, Sujeto y Sociedades Complejas, ya es un libro de años, y define el sujeto de una manera muy particular también, ¿no? Es bien que toma algunos conceptos de sujeto corporal y necesitado, que se manejaba, que afirma su vida en comunidad, que es una definición que estamos repitiendo siempre cuando me invitan a hablar sobre este tema. Pero también hay otra definición que el sujeto es la presencia ausente de lo que al ser humano le falta. Es decir, aquello que determinada institución, determinado modelo económico, social, político,
niega y por lo tanto se echa de menos como ausencia. Es decir, las posibilidades, el arco iris de posibilidades. A eso. Y ahí vuelve lo reprimido otra vez, ¿no? La educación como práctica profética, que no lo desarrollé y lo voy a pasar, pero es toda una influencia que tengo de la teología también, ¿no? Solamente decir que la palabra profecía significa anuncio y denuncia. La pedagogía como anuncio de la esperanza, de buenas noticias, y como denuncia de las injusticias, de aquellas cosas que no nos ayudan a avanzar como seres humanos en comunidad. Hemos hablado ya de protagonistas de su propia historia, que también lo plantea Pablo Freire, era el debate de la época, y eso creo que sigue vigente, ¿no? De ser personas conscientes. Lo cósmico, que ya lo hablé también, estoy ya entrando en las conclusiones, son palabras, conceptos, ideas que lo dejo a ustedes para la reflexión, lo cósmico, ¿no? Que no solamente es un asunto antropocéntrico, sino que también va más allá. El diálogo interreligioso, incluyendo lo secular, ¿por qué esa separación sacro y a veces lo que parece aparentemente secular es bastante religioso? Cuestionamiento al mito del progreso, bueno, eso ya lo hablé, y finalmente la pedagogía, estamos hablando aquí del sujeto, interculturalidad y pedagogía, abriendo horizonte, ¿no? Y la palabra creadora, la posibilidad de que el horizonte no está cerrado, sino la posibilidad a través de la pedagogía, de las prácticas interculturales, de abrir horizontes. Bueno, muchas gracias, porque ya estoy haciendo muy largo esto y no los quiero cansar. Muchas gracias. Disculpen lo que me prolongué. Bien, muchas gracias, estimado doctor Juan Jacobo. Y pues a nombre de nuestra Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, liderado por nuestro director, el doctor Jorge Luis Yangali Vargas, quisiéramos extenderle nuestro agradecimiento y nuestras felicidades por pues haber aportado con estos conocimientos disruptivos, sin lugar a duda, en torno a la interculturalidad, a la cultura, a la educación y demás. Voy a invitar, por favor, Aló. algunos participantes de esta Julio, sala buenas noches. que quieran hacer alguna pregunta, Estoy alguna empezando a hacer tu trabajo. En primer lugar, disculpa si estás en una semana, como he viajado, una semana muy complicada entregando productos. Quiero avanzarlo, pero, ¿sabes? Para automatizarlo, yo tengo que programar, por ejemplo, el título 1, qué número de Arial va a tener, o qué, perdón. Creo que alguien estaba hablando. Bien, disculpe, creo que está en otra reunión, Edith, pero vuelvo a hacer la invitación, por favor, a algún integrante de esta sala que de repente quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta, o de repente quiera hacer algún aporte. Por favor, estamos pues atentos, y el doctor Juan Jacobo está presente para atender de repente alguna inquietud de alguno de ustedes. Ya que en nuestra investigación es... Disculpe, ¿puedo participar? Sí, Judith, adelante. Bien, Muchas gracias. Le escuchamos. gracias, maestro. Doctor Juan Jacobo, muchas gracias por compartir su experiencia desde nuestro hermano país, y es fundamental también siempre estar reflexionando de manera crítica para decolonizar nuestra forma de pensar, y sobre todo fortalecer nuestro sentido de pertenencia,
porque eso es la parte fundamental o la base para poder generar cambios dentro de nuestra sociedad. Y el sentido de pertenencia, pues, se trabaja de manera constante y el cambio, pues, no es de inmediato, es progresivo. Entonces, al escucharlo a usted, al reafirmar la definición de lo que es realmente la interculturalidad, este diálogo entre culturas, este conocer al otro como parte de, es fundamental, y dentro de este conocernos unos a otros, también el equilibrio entre el hombre y la naturaleza es fundamental, ¿no? Y esto me hace recordar bastante el enfoque ecológico del que muchos hemos tenido la oportunidad de implementar en nuestros trabajos, donde todos estamos interrelacionados y los problemas o las brechas que nos afectan, pues, o que se generan, nos afectan a todos, directa o indirectamente. Entonces, si es así, las soluciones también van a influir en cada uno de nosotros. Entonces, cuán importante es el sentido de pertenencia para poder partir de ahí y lograr un diálogo intercultural asertivo que genere experiencias que permitan el desarrollo de nuestras comunidades y que todos podamos sentirnos incluidos, ¿no? Agradecerle la ponencia muy interesante, saludarlo desde Huancavelica, Perú, y esperamos también vernos en otros espacios para poder seguir sensibilizando a todas las personas y a los ciudadanos, porque también ser ciudadano implica ser un ciudadano activo, participativo, que también tome las riendas del destino de su comunidad a la que pertenece y por ende pueda transformar o dejar huella en la historia. Muchas gracias, doctor. Señorita Judith o señora Judith, muy amable por sus palabras y gracias por sus comentarios que complementan, ¿no?, lo que hemos intentado contribuir modestamente. Muy amable. Sí, me uno a los agradecimientos del doctor Juan Jacobo para la maestra Judith Amaranta, ¿no? Y pues mencionarles de que pueden ustedes hacer algún comentario más, alguna consulta, de repente algún aporte, porque estamos con la presencia del doctor Juan Jacobo para ya terminar con este seminario internacional. Les cedemos la palabra si alguno quiere participar, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Juan Jacobo Tancara. Muchísimas gracias por este honorable seminario, ¿no? Que más que nada hace que los pueblos y nuestros pensamientos sean un poco más empáticos. Creo que eso es lo que nos falta eh, a nivel mundial, ¿no? No solamente a nivel local, este tema también de la deshumanización y bueno, no creo que esté mal el avanzar en cuanto a los temas tecnológicos, el comercio, siempre lo he dicho, parece al contrario algo muy bueno, ¿no? Que nos hace progresar como sociedad, pero al mismo tiempo, pues, nos ha vuelto un poco no tan empáticos, que digamos, ¿no? Estamos prácticamente en la carrera de las ratas, tratando de ganar y a toda costa, ¿no? No todos, pero prácticamente ese es el sistema que nos está llevando a ese tipo de acciones, lo cual, bueno, si bien es cierto, bueno, pues yo ahora estoy de docente en la universidad, pero me parece que eso es también lo que hay que promover, ¿no? En cuanto a la educación, un poco más de empatía, los valores, ¿no? Más que nada que poco a poco se están quizás perdiendo por el mismo hecho de esta carrera. Ahora, yo quisiera preguntarle más que nada, porque también he estado leyendo artículos y conversando con unas ex compañeras, colegas que trabajan justamente en el Ministerio de Cultura.
donde también se ve este lado de la empatía, ¿no? Que viene desde las grandes esferas y yo quisiera saber su punto de vista en cuanto a los tipos de concepciones de interculturalidad en la práctica, ¿no? En la práctica más que nada, en la práctica pedagógica, ¿cómo es que usted aplicaría, ¿no? Un tipo de planteamiento del problema, de la política educativa a la práctica en el aula. Y no sé si por ahí usted conoce más que nada la realidad, por ejemplo, en este caso de la Amazonía, de las comunidades, quizás, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Shipibas en el Perú, ya que, como usted sabrá, el Perú, pues, es una gran diversidad cultural, ¿no? Étnica, lingüística, geográfica, ecológica. Entonces, alberga numerosos pueblos originarios andinos y amazónicos, ¿no? Aparte de mestizos, afrodescendientes, inmigrantes. Entonces, quiero saber cuál es su punto de vista y bueno, muchísimas gracias por el seminario y bueno, éxitos. Señorita Carlos, señora Carla, un gran gusto escucharla. Gracias por sus palabras. Y bueno, y sobre la pregunta, yo pienso sobre todo que es una actitud que uno debe asumir, un hábito de poder ir, porque uno siempre está abierto a la novedad, a ir a aprender sobre todo, ¿no? Más que ir a enseñar, ir a aprender, o a ir a escuchar, o intercambiar de manera muy sincera. Y yo pienso que antes que ir con un cúmulo de teorías, hay que estar dispuesto al diálogo, a dejarse enseñar. Y vuelvo a repetir, como también lo hemos dicho en la exposición, es una actitud con lo que uno va. Porque si usted me pongo a pensar, yo si iría a la Amazonía, realmente es inconmensurable la cultura que hay ahí. Tendría que ir a aprender nomás, prácticamente, ¿no? Y en algún momento intercambiamos y recordamos que somos seres humanos con nuestras limitaciones y tratar de no, aunque siempre uno a través de un primer encuentro objetiviza a la otra persona, Déjalo que ladre. hay que hacer un esfuerzo por no objetivizarla, sino de reconocernos mutuamente como seres humanos. Y fundamentalmente hay una condición humana que yo quería mencionar aquí, respondiendo a su pregunta, tiene que ver con reconocer la vulnerabilidad que nos identifica a todos como seres humanos, a la vulnerabilidad. Y desde ahí tomar en cuenta, ¿no?, este encuentro intercultural. Entonces, no es que exista una teoría necesariamente, se puede sistematizar y se puede llegar, dependiendo de las investigaciones sociológicas, antropológicas, empíricas, se puede llegar a decir muchas cosas. Y de hecho, ya se lo ha hecho. O sea, se ha escrito muchos libros al respecto. Pero si usted me habla como si somos como profesores que somos, estamos en el aula, tenemos que ir con esa actitud de respeto. Y entre más lejana es la cultura, recuperar lo que nos hace humanos. Y uno de esos elementos es la vulnerabilidad. Eso le podría decir. Muy amable. Muy bien. Muchas gracias, estimada Carla Cóndor Hurtado. Y también agradecemos el aporte del doctor Juan Jacobo, quien pues ha respondido, ha comentado acerca de esta intervención. Eh, También en el chat ha podido dejar un comentario, Carla, manifestando, ¿no?, su coincidencia con los aportes del doctor Juan Jacobo y pues mencionando que su discurso, ¿no?, su perspectiva sobre estos aspectos es pues acertada, ¿no?
y uniéndonos a la voz justamente de nuestra delegada, la maestra Carla Cóndor Hurtado, y también pues del director de nuestra escuela de posgrado de nuestra Universidad Nacional del Centro del Perú, el doctor Jorge Luis Yangali Vargas. Quisiéramos expresar nuevamente nuestro agradecimiento, nuestra gratitud plena al doctor Juan Jacobo Tancara, ¿no? Quien desde el país hermano de Chile nos ha podido brindar un tema vital e importante en este segundo seminario internacional, titulado Sujetos, Interculturalidad y Desafíos Pedagógicos para replantear horizontes. Finalmente, estimado doctor Juan, no sé si usted tendría algunas palabras ya para finalizar este seminario y recordarles también a aquellos visitantes de nuestra página web en Facebook, tanto de la Escuela de Posgrado como de la Universidad Nacional del Centro del Perú, agradecerles por su participación, por su conectividad y por su gran interés a este seminario internacional desarrollado por nuestro estimado doctor Juan Jacob. Doctor, no sé si tiene algunas palabras para ya terminar, por favor. Maestro Juan y otros maestros que están aquí y otros participantes, a la Universidad, por supuesto, Nacional del Centro del Perú, Jorge Yangali, a todos y a todas, manifestarles mis sinceros agradecimientos, mi aprecio y mandarles un fraternal abrazo. Y tengo muchos recuerdos gratos de Huancayo. Realmente yo viví 4 años en Huancayo y fue una experiencia maravillosa, de mucho intercambio cultural, de mucho intercambio fundamentalmente humano. Y soy parte de un grupo de personas que llevan adelante una revista que se llama Estepario, que es clásica. Entonces, de alguna manera siempre estamos vinculados El 31. y bueno, entonces manifestarles, estimado maestro y maestros, maestras, un gran agradecimiento por la oportunidad y que les vaya muy bien, ¿no? Y a continuar con este trabajo grande que tenemos en la educación en nuestro continente, ¿no? En este mundo andino. Eso, estimado maestro, muy amable. Muy bien. Muchas gracias, doctor Juan Jacobo, y también a los asistentes en esta sala Zoom, así como a los asistentes también a través de nuestras redes sociales de la Escuela de Posgrado y también pues de nuestra Universidad Nacional del Centro del Perú. Muchas gracias a cada uno de ustedes y pues nos estaremos comunicando, estaremos coordinando seguramente ya la finalización de este diplomado internacional en gestión pública intercultural que ha sido organizado por nuestra escuela de posgrado de nuestra UNSP. Así es que estaremos coordinando con nuestra delegada seguramente a través de nuestro director, el doctor Jorge Luis Yangali Vargas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.